visibilizando la resistencia negra acá en la isla de Santo Domingo. Y bueno, todas estas historias que no nos han sido contadas, que nos han sido negadas durante tanto tiempo. Yo me siento sumamente feliz. La primera vez que conocí la historia, que fui a Boca de Nigua, ya hace casi 10 años, siempre me gustó mi nombre, pero a partir de ahí salí con más orgullo de llamarme Ana María. Entonces, porque es una historia muy impresionante para mí como negra y para mí como mujer también, porque ustedes saben que en los relatos históricos, especialmente relacionados con luchas, con resistencia, independencia, normalmente lo que prevalece es la visión del hombre, lo que hacen los hombres. Entonces, esto nos deja ver que Boca de Nigua fue algo tan impresionante, tan importante, que no hay forma de hablar de Boca de Nigua sin hablar de la visibilidad de esta mujer que estuvo ahí. ¿Alguna pregunta que yo quiero hacer para Dagoberto, perdón, Darío especialmente? Es que yo sé que en otros países del Caribe hay un movimiento que está luchando promoviendo todo el tema de la, ¿cómo es que se llama la palabra? Reparación, sí. Con todo el tema de reparación. Incluso hay un grupo que han hecho como una especie de demanda internacional, o están haciendo una demanda internacional en contra de España, Holanda, Francia y Portugal, que fueron básicamente los países que más esclavos produjeron. Entonces, y me han cuestionado incluso también de por qué República Dominicana no forma parte de este colectivo que está reivindicando y demandando una reparación por el genocidio que cometieron estos grandes imperios. Entonces, no sé si tú, con todo el camino que tú tienes recorrido en esta temática, ¿qué tanto tú sabes de eso y qué posibilidades hay de que nosotros también como país visibilicemos más la necesidad de una reparación por todos los años de esclavitud que hemos sufrido? No sé. Yo lamento que llegué muy tarde porque estábamos dando vueltas en el vehículo buscando el salón, porque el año pasado no era la primera cita. Pero bueno, la pregunta va para Darío, que fue el que escuché y el que habló de reparación. Qué bueno que mi compañera María ya hizo el planteamiento. Yo, es la misma pregunta, pero yo quiero decir que seguir un régimen de reparación por todo el tema del genocidio que hubo aquí desde Boca de Nigua, hay que dirigirlo más hacia las autoridades dominicanas. Ahora mismo nosotros, sí, España y los países europeos ya hicieron su sistema con los APC, y ya han dado donaciones, proyectos y cosas, y han pagado, según ellos. Pero, ¿qué medidas de reparación se han exigido o a nivel de las autoridades dominicanas? Porque es que, y con esto concluyo, como tú decías ahorita, lamentablemente nos han informado de espalda a este proceso. Los dominicanos, como tú decías, nos creemos blancos, nos creemos europeos. Entonces, han escondido la historia, como tú planteaste, todo el tema de reivindicar esos derechos. ¿Qué se está haciendo para que el Congreso, para que las autoridades, que son los que tienen que reparar ahora mismo, según mi punto de vista, reconozcan primero la verdad, digan que sí, que fue, porque no lo escucharon, que fue un genocidio y que como Estado tenemos la obligación también de reparar? Anda un cuadernito por ahí para las firmas. Si hay alguien que falta, que me avise.
Mira, yo veo más manos levantadas, pero muchas. Aquí hay que hacer una negociación, perdóname, así que cogí el micrófono, porque habíamos establecido dos, porque yo no sé si ustedes quieren irse, entonces hagamos una negociación. ¿Qué hacemos? ¿Eh? Que sean puntuales. Que sean puntuales. Dos puntuales. Ok. Bueno, lo primero es felicitar, ¿verdad?, a todo este equipo que se ha dado a la tarea tan importante de enriquecer la historia, ¿no?, con estos trabajos que sabemos que lo hacen frecuentemente. Me gustaría que uno de ustedes, o Maribel, bueno, cualquiera, nos hable un poco más sobre Ana María, porque sabemos lo difícil que es para una mujer, y más en esa época, trascender de la forma que ella lo hizo. Entonces, qué sé yo, alguna referencia de algunos trabajos que hablen más sobre ella, o que nos cuenten algo de lo que ustedes han leído de la característica de Ana María. Bueno, y comentar un poquito, ¿verdad?, que parte de lo que es el autodescubrimiento de nuestra identidad, en el caso de los dominicanos y las dominicanas, es justamente el darnos cuenta que no somos ni india, ni trigueña, ni morenita, que somos afrodescendientes. Entonces eso es parte de autodescubrirnos y que tiene mucha... cualquiera de nosotras puede dar testimonio de lo que ha significado ese autodescubrimiento, ¿no? Y ese hacer valer lo que son nuestras características físicas, ¿no? Sobre todo imponernos un poco ante esa creencia de que nuestros rasgos son feos. Hay que empezar por ahí, creernos que no somos feos ni feas, porque no seamos blanquitos, ¿verdad?, o blanquita, porque no tengamos el pelo lacio. Por ahí empieza ese proceso de redescubrirlo. ¿Quién sigue? La otra persona. ¿Había otra persona que seguía? La joven que tiene el pañuelo allá atrás. Una pregunta muy breve, pura curiosidad. La Revolución Francesa, el espíritu de la Revolución Francesa influenció la rebelión de Boca de Mala, porque no sé si es una coincidencia que sucedía en los años 1790, cuando la Revolución Francesa estaba concluyendo en Francia. ¿Hay alguna evidencia de que hubo un traspaso de ideas? Bueno, el tema de la reparación es un tema bien complejo, pero hay algunas experiencias que se han desarrollado. En la década de los 60, sobre todo en Estados Unidos, los movimientos afroamericanos plantearon temas de reparación. Y lo que pasa es que la reparación también tiene distintos enfoques, distintas áreas. O sea, la reparación no solamente tiene que ser con dinero. Y en América Latina, en función de reparación, también hay hechos, lo que están llamando políticas afirmativas, y que otros también hablan de discriminación positiva. A mí me gusta más el término de política afirmativa, y es a través de las cuotas a la universidad. Fíjense, voy a ponerle un ejemplo bien sencillo. Cuando Rafael Correa llegó al poder a Ecuador, en el campo, en el personal diplomático, no había ni un solo indígena ni un solo afrodescendiente. ¿Ustedes escuchan eso? No había una sola persona indígena ni un afrodescendiente. Una de las reparaciones era visibilizarlo también, que tenían esas posibilidades. En el caso de Brasil, que es uno de los países también que más ha insistido, está con las cuotas a las universidades. Las cuotas a las universidades y también algunas políticas afirmativas. En este momento también se están desarrollando en Uruguay algunas acciones
de ese carácter. Ahora, es bien complejo. Incluso el tema de la reparación, que surge ya como un compromiso político de los gobiernos, y la reparación es frente a Europa, en el 2001, al interior de la tercera conferencia mundial contra la discriminación racial, el racismo y la xenofobia, que se desarrolla en agosto en Sudáfrica, en este caso Durban. Y recuerden que Sudáfrica estaba en una condición de poder resistir un evento como este, porque quien estaba en la presidencia era justamente Nelson Mandela. Entonces, un tema de la reparación que solamente de todos los países del mundo solo se opuso Estados Unidos e Israel. El tema de la reparación como tal, per se, Estados Unidos e Israel. Ya en el movimiento mucho más orgánico y ya con una propuesta bien concreta es el CARICOM. El CARICOM tiene hoy un comité de nobles, quiero decir nobles, de académicos, y que inclusive han cuantificado la demanda frente a Europa. O sea, hay una reparación también que puede estar bien clara para el pueblo haitiano. Ustedes saben que el único ejército que ha sido vencido y que hay que pagarle la independencia o el triunfo resultó que fue en el caso de Haití. O sea, Haití tuvo que pagar su independencia. Entonces, una reparación en el caso de Haití es la devolución de ese dinero. O sea, pero el concepto de reparación en este momento está corriendo bastante énfasis. Hace 10 años en Venezuela se hizo un evento justamente con el concepto de reparación, y los países que están agrupados a nivel del CELAC, que lamentablemente ha estado un poco en baja en estos últimos tiempos por todo ese proceso neoliberal y que los sectores conservadores y la derecha en América Latina han tomado o tomaron, porque en este momento parece que las calderas están enllamaradas y parece ser que van a bajar. En el caso de Ana María, que están preguntando, yo pienso que la dimensión del papel de Ana María se expresa en ese contexto que se convirtiera en reina. Y yo pienso que también hay que extender el papel de Ana María hacia otras mujeres que aparecen también en la crónica. Es importante que puedan trascender, y sobre todo, ojalá que en esos documentos se pudieran recuperar los nombres reales. Pero recuerden que inclusive en el caso de la parte española de la isla venían de distintas etnias. Si bien es cierto que en la República Dominicana, o sea, en la parte española de la isla, no se desarrolló ninguna lengua creol, pero recuérdense que inmediatamente el africano esclavizado cogía el nombre o apellido del amo, o con el nombre que le bautizaran como tal. Pienso que hay que ampliar, hay algunos esfuerzos, incluso Maribel, Fátima Portorreal han tratado de hacer un proceso de búsqueda. Inclusive el miércoles 30 Fátima va a tener una conferencia y justamente va a ser sobre Ana María, y yo pienso que también es una oportunidad porque ha tratado de sistematizar todo ese proceso de resistencia. Pienso que esa era la pregunta, pero la reparación en este momento es fundamental, y no solo para el movimiento afrodescendiente, sino para toda América Latina. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de lo que está pasando en las comunidades afrodescendientes en Colombia, sobre todo en Colombia. O sea, de nuevo, en los lugares donde están estas comunidades, que son reservas naturales, donde está el petróleo, donde están las minas, a los líderes y lideresas afrodescendientes simplemente lo están matando. Yo le paso el micrófono al profesor. Bien, solamente quería destacar en torno a la pregunta con relación a Ana María, y es el hecho de que ella trasciende la historia por méritos propios. Fue a la que le correspondió la misión más fuerte, la de llevar a cabo el ajusticiamiento del área. En ese sentido, ella no entra en la historia por ser la esposa, por estar acompañando, sino por ser protagonista principal de aquella lucha, y por supuesto eso fue lo que le valió ser proclamada como reina durante esa rebelión. La otra pregunta en relación a la influencia de la Revolución Francesa dentro del proceso, es evidente de que todo el Caribe estaba en un proceso, como lo decía Darío, en un proceso de ebullición, ¿no? Y por supuesto es el contagio de las ideas revolucionarias.
Aquí, como lo decía Darío nuevamente, se planteó la construcción de un proyecto revolucionario de transformación radical. Eso es lo que da cuenta el documento. El documento da cuenta de que había los planes y que por supuesto había despertado, como si fuera una campana, el sonido de la libertad. Y ese sonido de la libertad repercutió en todas las plantaciones y en todos los poblados en donde estaban los negros. Ahí están los documentos para dar cuenta de ello, del temor que sembró tanto la rebelión en Haití como la rebelión de Boca de Nigua sobre la población, pero particularmente sobre esos amos coloniales que actuaron rápidamente para poder detener el peligro que se les asomaba. Ellos sabían que esa rebelión no se iba a detener, que iba a seguir y había que aplastarla de raíz. Y por supuesto, las medidas que se tomaron fueron ejemplificadoras. Por lo tanto, realmente hubo un impacto de esas ideas en lo que fue ese proceso. Precisamente Dagoberto me decía de la figura de Toussaint Louverture. Lo primero que se sabe es que él pasó por esa zona. Y cuando Dago me lo mencionaba, él me decía, mira, el último libro que publicó Carlos Esteban Davis, que lo puso a circular a principios de mes, tuvo lugar el 30 de septiembre, a principios de mes porque la segunda fecha era el 1 de octubre, pero el 30 de septiembre se puso a circular 101 cartas de Toussaint Louverture. Y él me decía precisamente que en una de ellas él habla de lo que era el ingenio de Boca de Nigua cuando él pasó en su recorrido. Se dice que lo cargaron en hombros cuando él llegó en aquel lugar y por supuesto hicieron una celebración un poco más adelante, donde hoy está la Cañada de Ñagá, que en ese tiempo por supuesto era un espacio en donde estaban congregados los negros de la zona. En todo caso, él tomó esa ruta porque él sabía y tenía conocimiento del impacto que provocó esa rebelión y por supuesto él dio cuenta de la hacienda diciendo que era sencillamente esplendoroso. Por lo tanto, yo invito a que lean ese texto de Carlos Esteban Davis y a tener presente, por supuesto, ese contexto histórico en el cual se desarrolla esa rebelión. Para nosotros, de verdad, creo, Maribel, que ha sido un gran placer tenerlos aquí. Hemos disfrutado bastante con todos ustedes. Esperamos haberlos encantado de algún modo u otro con las ponencias y con los conocimientos difundidos. Queremos reiterar que mañana vamos a tener el recorrido por la zona colonial, por los sitios más importantes de donde estaba la presencia negra en la ciudad de Santo Domingo. Vamos a visitar la Puerta de Lemba, fíjense bien donde colgaron y pusieron la cabeza de ese gran titán de la lucha en contra de la opresión esclavista. Vamos a visitar